Buenos días, familia. ¿Cómo están? No se preocupen, decidí mantener el español al mínimo después del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl. Estoy extremadamente agradecido por el maravilloso privilegio de ser el mensajero de la palabra de Dios esta mañana. Quiero comenzar con la historia de un hombre llamado Edward Kimball, quien era un maestro de escuela dominical estadounidense nacido en Massachusetts. ¿Alguien de Massachusetts? Dios te bendiga. La mayoría de ustedes probablemente nunca han oído hablar de este hombre porque no era un predicador famoso ni un misionero. Edward Kimball siguió los pasos de su padre como maestro de escuela pública. A los 23 años se mudó a Boston, donde se unió a la iglesia congregacional Mount Vernon. Kimball era un maestro de escuela dominical tranquilo que amaba a los adolescentes de su clase y oraba fervientemente para que cada uno conociera personalmente a Cristo. En 1855 decidió visitar a uno de sus estudiantes en su lugar de trabajo, la zapatería Holton. Nervioso pero resuelto, Kimball caminó hacia la tienda, repasando en su mente lo que podría decir. Encontró al joven en la habitación trasera surtiendo estantes. Allí, rodeado de cajas de zapatos, Edward Kimball compartió nerviosamente el Evangelio con palabras simples y sinceras. Su estudiante escuchó, y ese día D. L. Moody entregó su vida a Cristo. La mayoría de la gente habría pensado que era un momento sin importancia, pero de ese pequeño encuentro Dios encendió un movimiento. D. L. Moody, un hombre que había luchado en la escuela y carecía de formación teológica formal, se convirtió en uno de los evangelistas más influyentes del siglo XIX. Predicó a más de 100 millones de personas durante su vida en Estados Unidos y el Reino Unido. Su ministerio llevó a innumerables miles a Cristo. Moody fundó lo que ahora es el Instituto Bíblico Moody en Chicago, el Seminario Northfield y la Escuela Mount Hermon. Plantó la iglesia en Moody y comenzó algunas de las primeras conferencias bíblicas a gran escala en Northfield, Massachusetts. Semillas que ayudaron a formar el evangelicalismo global. Defendió el ministerio laico, capacitó a evangelistas e inspiró a una generación de pastores y misioneros. Todo comenzó porque un simple creyente, Edward Kimball, obedeció en silencio el impulso del Espíritu Santo para compartir a Cristo con solo un joven. El título del mensaje que quiero compartir con ustedes hoy es Viviendo para cumplir la misión de Dios. Todos sabemos cuál es la misión general de la iglesia. La sabemos de memoria, sabemos que está al final del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículos 19 y 20. Sabemos que nuestra misión es hacer discípulos de todas las naciones, yendo, bautizando y enseñando. Hoy vamos a aprender 5 lecciones de la vida de un hombre llamado Nehemías, que nos ayudarán, nos animarán y ojalá nos desafíen a vivir vidas para cumplir la misión de Dios. Y deseo compartir con ustedes estas 5 lecciones, así que vamos a iniciar por la primera, ver el quebrantamiento. Ver el quebrantamiento. Como vivimos nuestras vidas a menudo depende de lo que percibimos a nuestro alrededor y hacia dónde dirigimos nuestra atención. Aprendamos de la experiencia de Nehemías. Vamos a iniciar leyendo el primer versículo del primer capítulo de Nehemías. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa. Para familiarizarnos con el contexto histórico de Nehemías, debemos saber que alrededor del año 587 a.C., los babilonios invadieron Judá y destruyeron la ciudad de Jerusalén y el templo de Salomón. Esta fue la tercera y última campaña de invasión en esa región. El año 20 del rey Artajerjes fue alrededor del año 446 a.C., unos 140 años después de la destrucción de Jerusalén. Los babilonios fueron derrotados por los persas
y Nehemías nació en cautiverio como parte de la comunidad judía exiliada en Persia. Y el nombre de su padre era Acalías. Susa era el palacio de verano del rey de Persia, y Kisleu es el noveno mes del calendario hebreo, que usualmente cae a fines de noviembre y principios de diciembre en nuestro calendario moderno. Así que veamos el versículo 2. Que vino Hanani, uno de mis hermanos, y se ha creído generalmente que este era el hermano biológico de Nehemías, con algunos hombres de Judá, así que el hermano de Nehemías viene de Judá con algunos hombres. Y les pregunté acerca de los judíos que habían escapado, que habían sobrevivido el cautiverio y acerca de Jerusalén. Nehemías quería saber más detalles sobre el remanente del pueblo judío que había sobrevivido al exilio babilónico y había regresado a Judá, o al menos aquellos que permanecieron allí después de las deportaciones. Y este es el reporte, versículo 3. Y me dijeron, el remanente allí en la provincia que sobrevivieron al cautiverio están en gran aflicción y oprobio. La muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas consumidas por el fuego. Este es un informe sobrio. Una ciudad sin murallas era poco más que una vereda, indefenso, expuesto. Nehemías no solo oye sobre ladrillos y puertas, él oye que el pueblo de Dios es vulnerable, desprotegido y vive en deshonra. Y luego leemos el versículo 4, la primera parte, cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días. Cuando Nehemías oye el informe sobre las murallas rotas de Jerusalén y las puertas en ruinas, su primera respuesta es el duelo. Se sienta, llora y hace duelo por días. Nehemías dejó que su corazón se rompiera con compasión. Como él, debemos permanecer atentos al quebrantamiento a nuestro alrededor. Cumplir la misión de Dios comienza no solo con ojos abiertos, sino también con corazones abiertos. Este versículo nos muestra que el quebrantamiento, ya sea en nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia o nuestro mundo, no debe dejarnos insensibles o indiferentes. Un profesor una vez preguntó a sus estudiantes, ¿cuál creen que es la peor condición en nuestro país? ¿La ignorancia o la apatía? Y un estudiante dijo, no sé y no me importa. ¿Por qué le debería importar a Nehemías lo que pasaba a 900 millas de distancia? Él había nacido en cautiverio, él nunca había estado en Jerusalén. Él tenía una gran vida en la corte persa, trabajando para el rey. Nehemías tenía el corazón de un hombre de Dios. Definitivamente no ignoró las malas noticias y permitió que el quebrantamiento en Jerusalén moviera su corazón. Yo creo que Dios quiere romper nuestros corazones con las cosas que rompen su corazón. Debemos estar atentos a las necesidades de nuestro alrededor. Esto despierta compasión, lo cual enciende el llamado a la acción. Y luego el punto número 2, la segunda lección que aprendemos de Nehemías. No solo debemos ver el quebrantamiento, sino que también debemos buscar al Todopoderoso. A veces vemos una necesidad, pero no la llevamos ante Dios para ver cuál debe ser nuestro rol en la solución. Esta mañana le estaba diciendo a mi esposa, ¿te imaginas las grandes oportunidades para el Evangelio que se abren al caer el régimen en Irán? Si yo no oro, yo probablemente estaría tomando un avión para Irán ahora mismo. Pero debemos orar para saber cuál es nuestro rol en la solución. Obviamente, el Señor no espera que seamos parte de la solución de cada problema que encontramos a nuestro alrededor. Es por eso que debemos orar. Es por eso que debemos buscar al Todopoderoso, para que Él nos guíe, para que Él nos muestre, para que Él nos dirija. Y luego leemos la segunda parte del versículo 4, y seguí ayunando y orando delante del Dios de los cielos. El quebrantamiento lleva a una dependencia en oración, asegurando que nuestro rol se alinee con la misión de Dios, no solo con esfuerzo humano. Esto es exactamente lo que hizo Nehemías. Buscó al Señor con ayuno y oración. Es importante notar que en este libro se registra que Nehemías oró 12 veces diferentes. Y aquí está el contenido de esta oración, versículo 5.
Y dije, te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Nehemías comienza su oración reconociendo al gran y temible Dios verdadero. El reto era gigantesco. Imagínense, reconstruir las murallas de Jerusalén. Él hubiese podido pensar, hombre, yo tengo una carga por Jerusalén, pero no puedo hacer mucho porque es muy costoso y no tengo recursos. Soy un tipo simple, no hay mucho que pueda hacer. Pero en cambio, se enfocó en la autoridad y poder de Dios como el Dios de los cielos, el grande y temible Dios que es fiel, misericordioso y todopoderoso. Vivir para cumplir la misión de Dios debe depender del poder y el propósito de Dios. Y cuando entendemos la grandeza y la majestad de Dios, fácilmente identificaremos qué es lo que necesitamos hacer en Dios y para Dios. Iglesia, servimos a un gran Dios. Sueña. El Señor puede hacer cosas asombrosas a través de ti, a través de tu vida, a través de tu familia, a través de nuestra iglesia. Él ya ha hecho grandes cosas en casi 40 años de ministerio. Mi esposa y yo fuimos misioneros por muchos años y visitamos muchas iglesias, casi 200 iglesias en los Estados Unidos, a lo largo de los años. Y lo que tenemos aquí en nuestra iglesia Shepherds es algo especial. Pero debemos comenzar con teología antes de desarrollar una estrategia. Debemos cimentar nuestros planes en la voluntad, el poder y la fuerza de Dios. Y luego él continúa aquí en el versículo 11, te ruego, oh Dios, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Otorga éxito hoy a tu siervo y concédele misericordia delante de este hombre. Es evidente que Nehemías tiene una idea, le está pidiendo al Señor éxito, así que tiene un plan. Le está pidiendo al Señor misericordia delante del rey de Persia. Hasta este punto hemos aprendido de Nehemías que debemos ver el quebrantamiento, buscar al Todopoderoso, y eso nos lleva al punto número 3, aprovechar el momento. Aprovechar el momento. Los planes de Dios toman tiempo, pero debemos estar listos para aprovechar el momento. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. Aconteció en el mes de Nisan, no el carro, sino el primer mes del calendario religioso judío, aproximadamente marzo, abril en nuestro calendario. Este capítulo comienza unos 4 meses después del inicio del libro. 4 meses después de que Nehemías escuchó el reporte. 4 meses buscando al Todopoderoso en oración. 4 meses reflexionando sobre la carga en su corazón. Seguimos leyendo, versículo 1, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey, porque Nehemías era el copero del rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Este es un hecho importante, porque el copero y cualquier otra persona que trabajara para el rey siempre estaban supuestos a hacer una buena cara. Se suponía que siempre debían tener una buena actitud, debían evitar cualquier mala actitud o cualquier cosa negativa, porque si el rey se disgustaba, entonces podía mandar a matar a esa persona. Y luego leemos el versículo 2. Así que el rey me preguntó, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor. Obviamente, ahora está asustado, su vida está en peligro. El rey nota que Nehemías está triste, pero no está enfermo. Y en ese momento, él no sabe qué esperar. Y me encanta lo que viene. Y le dije al rey, Nehemías era un hombre inteligente. Viva para siempre el rey. Nehemías esperaba sobrevivir la conversación también y vivir una larga vida él también.
¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, el lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Él comparte su carga con el rey sobre la condición de Jerusalén. Y luego continuamos leyendo el versículo 4. Entonces el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Así que oré al Dios del cielo. Básicamente, el rey le está preguntando, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Este era el momento por el que Nehemías había estado orando por los últimos 4 meses. Este era el momento perfecto para aprovechar. Pero es una situación muy peligrosa. Nehemías puede perder su vida si dice lo equivocado o si desagrada al rey de alguna manera. Y entonces ora de nuevo. Pero esta vez es una oración muy corta. Se hace entre la pregunta del rey y la respuesta de Nehemías. Básicamente él dispara esta rápida oración al cielo, algo como, oh Señor, ayúdame. Versículo 5. Y respondí al rey, si le place al rey y si su siervo ha hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Nehemías responde inmediatamente con valor dado por Dios y le pide al rey que lo envíe a reconstruir Jerusalén. Iglesia, necesitamos pedirle al Señor valor porque habrá muchos obstáculos, críticas e incluso peligro que nos pueden asustar hasta paralizarnos y prevenirnos de vivir una vida para cumplir la misión de Dios. Yo podré estar aquí horas enteras contándoles todas las historias de lo que he pasado desde que empecé mi ministerio aquí en la iglesia Shepherds. Intimidación, oposición y aún amenazas. Pero debemos entrar en circunstancias intimidantes para cumplir la misión de Dios con el valor que Dios nos da. En mi caso, la carga de mi corazón es alcanzar el mundo hispanohablante con el Evangelio de Jesucristo. Y nosotros como iglesia existimos para alcanzar personas de toda tribu, toda lengua y toda nación. A nuestro alrededor tenemos una oportunidad increíble. En el área aquí del Triángulo tenemos aproximadamente 130,000 personas de México, 60,000 de Centroamérica, 10,000 de Sudamérica, 35,000 de África, 18,000 de Europa, 40,000 de la India, 25,000 de China, 35,000 de otros países asiáticos. De toda la población nacida en el extranjero, aquí en el Triángulo, casi el 57% son hispanohablantes, cuando sumamos las personas de México, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Esto suma más de 200,000 hispanos a nuestro alrededor. Nuestro pastor y el equipo de liderazgo de nuestra iglesia vieron la necesidad, buscaron al Todopoderoso y aprovecharon el momento. Y por eso estoy aquí, para alcanzar a todos estos hispanohablantes con el Evangelio de Jesucristo. Y esto nos lleva al punto número 4. Asegurar el apoyo. Asegurar el apoyo. Es interesante que en el versículo 5 que acabamos de leer, Nehemías le dice al rey, envíame. No le dijo, déjame ir. Él necesitaba el apoyo del rey. Necesitaba ser enviado como representante real, no solo como un viajero privado. Y ahora leemos el versículo 6. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él. El texto nos da un dato interesante. Es posible, no sabemos a ciencia cierta, pero es posible que la reina mencionada aquí es la reina Esther, porque Esther se casó con el padre de Artajerjes I. Él era Jerjes I. Así que comentaristas creen que probablemente Esther puede estar sentada en el trono como la reina madre, pero no lo sabemos. Y luego dice el texto, ¿cuánto durará tu viaje? Esa es una pregunta difícil de responder. ¿Y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme y yo le di un plazo fijo. Recordemos, el proyecto de reconstruir las murallas de Jerusalén tomaría mucho tiempo.
Ciertamente, esta era una pregunta muy difícil de responder. Era más que una licencia de 3 semanas, era más que un día de enfermedad, era más que una vacación de 2 días. Solo la preparación y viaje desde Susa a Jerusalén tomaría 3 o 4 meses solo de ida. Nehemías sabía que él necesitaba la ayuda del rey para cumplir la misión de Dios a través de su vida y la obtuvo. Aseguró el apoyo. Versículo 7. Y dije al rey, si le agrada al rey que se me den cartas para los gobernadores de la provincia más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Nehemías necesitaba cartas, protección, dinero, materiales, más envío y manejo, para reconstruir las murallas de Jerusalén. Tengamos en cuenta que Nehemías no iba a construir un castillo de arena en la playa o una casa de la Barbie. El proyecto era gigantesco para reconstruir las murallas de Jerusalén, así que necesitaba la cantidad proporcional de materiales para cumplir su visión. Incluso pidió recursos para su propia casa una vez llegara. Nehemías tenía todo el proyecto en mente, esperando aprovechar el momento para asegurar el apoyo. Proyectos del tamaño de Dios demandan alianzas estratégicas. Como iglesia tenemos un proyecto asombroso por delante. El nuevo auditorio y salones para acomodar a toda la gente que Dios traerá a Cristo a través de nuestra iglesia. Como ministerio en español ya estamos soñando con ese auditorio. Porque una vez que llenemos la capilla a las 11, entonces abriremos un servicio a la 1. Una vez que llenemos la capilla a la 1, entonces nos podremos mover al nuevo auditorio. No se preocupen, no los vamos a sacar de acá. Cada ministerio también tiene metas y proyectos diferentes. Incluso estamos soñando con plantar una iglesia en Caracas, Venezuela, ahora que el dictador está fuera. Hoy comisionamos a Mark y a Sarah Lott. Ellos vieron el quebrantamiento, muy similar a Nehemías. Sara vio el quebrantamiento en la República Dominicana, su tierra natal. Ellos buscaron al Todopoderoso, aprovecharon el momento, aseguraron los recursos y ahora es nuestra tarea de orar por ellos, visitarlos y apoyarlos. Esto nos lleva al último punto que aprendemos de Nehemías. La quinta lección es apoyarse en la soberanía. Este es el último elemento clave que vemos hasta este punto en la vida de Nehemías. Podemos ver el quebrantamiento, buscar al Todopoderoso, aprovechar el momento, asegurar el apoyo, pero al final del día debemos apoyarnos en la soberanía de Dios porque los resultados le pertenecen a Él. Miren lo que dice en el versículo 8, segunda parte, y me lo concedió el rey. Y luego da la razón, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Nehemías recibió todo lo que necesitaba. En el capítulo 6 dice que él pudo reconstruir la muralla en Jerusalén en solo 52 días como testamento de la bondad de Dios. Él sabía que la palabra final pertenece al Señor. La victoria, el honor y la gloria pertenecen solo a Dios. Como ministerio en español comenzamos servicios públicos hace casi año y medio. Empezamos como una pequeña escuela dominical de unas pocas familias hispanas que asistían a nuestra iglesia, y ese pequeño grupo ahora se ha convertido en una congregación de personas de 16 países diferentes. Todos los fines de semana tenemos gente de México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y aún España. Iglesia, esta es la mano bondadosa de Dios sobre nosotros. Amén. Así es, podemos celebrar. Amén.
Cada domingo ahora promediamos unos 200 adultos en nuestros servicios, más 40 o 50 niños que vienen a Shepherd's Kids. Esto es un crecimiento del 100% desde el año pasado. Por la mano bondadosa del Señor, hemos duplicado nuestra asistencia en solo un año de 100 a 200 personas. Tengamos en cuenta que el tamaño promedio de una iglesia hispana en los Estados Unidos es 40 personas. Por favor, todos los miembros de nuestro ministerio en español pónganse de pie y let's welcome them. Gracias. Thank you. Tenemos unos 50 voluntarios sirviendo en nuestros diferentes ministerios. Esto es 25% de nuestra asistencia total, sirviendo al Señor. Tenemos 90 personas asistiendo a una de nuestras escuelas dominicales. Eso es 45% de nuestra asistencia. El año pasado recibimos ofrendas récord de nuestros hermanos y hermanas hispanos. Hoy bautizaremos un total de 13 personas. Acabaron de ver 5 bautismos. Me disculpé con el servicio de las 8:30 y les dije que no pudieron ver ningún bautismo porque no pude convencer a ningún hispano que se levantara tan temprano. Ahora, nada de esto es por mí, sino es a pesar de mí. Es porque la mano bondadosa del Señor está sobre nosotros. ¿Recuerdan a Edward Kimball? Un sencillo hombre de familia que vivió para cumplir la misión de Dios. Lo interesante es que mientras preparaba el mensaje, me di cuenta que la vida de este hombre aún me ha impactado a mi familia y a mi ministerio, porque este hombre común y corriente guió a D.L. Moody a Cristo, quien más tarde fundó el Instituto Bíblico Moody, que es exactamente donde mi esposa y yo completamos nuestra licenciatura en estudios bíblicos. Hoy, después de casi 30 años de ministerio en 8 países diferentes, aquí estoy sirviendo al Señor junto a cada uno de ustedes. No tienes que ir a otro lugar diferente a donde estás para vivir, para cumplir la misión de Dios. Estamos llamados a hacerlo donde estamos, con los recursos que nos han sido confiados. Estamos en un tiempo emocionante de la historia. Estamos ubicados en un lugar emocionante del mundo. Las naciones han venido a nosotros. Vivamos vidas para la misión de Dios. Como aplicación de nuestro mensaje, tenemos invitaciones a la iglesia en español en el vestíbulo para que inviten a cada hispano que se encuentren a venir a nuestro ministerio en español. Damas, guárdenlas en su bolso junto con las otras 2,000 cosas que tienen ahí. Hombres, llévenlas en su billetera, en su carro, pónganselas hasta en las medias, pero por favor lleven algunas con ustedes en este momento. Se encontrarán con hispanos a donde quiera que vayan. Solo quiero cerrar este mensaje con las famosas palabras del misionero William Carey. Esperen grandes cosas de Dios, intenten grandes cosas para Dios.